Bien, pues entonces, como os decía, vamos a empezar. Estáis viendo mi pantalla sin problema, ¿verdad? Vamos a ver con las herramientas de gestión de proyectos. Gracias, Esteban. Pues entonces, como os decía, el otro día, si os acordáis, estuvimos viendo, para terminar, ¿no? O sea, estuvimos viendo, bueno, pues terminamos de ver cosas de todo el proceso de datos, de la preparación de datos, ¿vale? Y entonces estuvimos viendo un poquito, bueno, pues cuáles son las fases de ese proyecto de Data Science, las tareas que teníamos, ¿no? Y entonces vimos como metodología, vimos CRISDM. Dentro de esa metodología, pues esa metodología lo que nos da son las tareas técnicas por las que vamos a tener que realizar. Ahí veíamos, ¿no? Pues que teníamos Data Understanding, que teníamos el Data Preparation, bueno, empezábamos con el Business Understanding, perdón, con el Data Understanding, Data Preparation, Data Modeling, después teníamos la evaluación y finalmente la implantación, ¿vale? Eso es lo que ya hemos visto como resumen del CRISDM, que hay otras metodologías, decíamos, de hecho hoy vamos a ver el nombre de otras metodologías, pero vais a ver que los pasos técnicos de cada una de ellas pues son básicamente lo mismo, porque hay que entender los datos. Bueno, lo primero hay que comprender el problema, una vez que tengo el problema hay que entender los datos, hay que preparar los datos, después aplicar las técnicas de descubrimiento de conocimiento, bueno, pues técnicas en general de inteligencia artificial. Y una vez que tengamos los resultados, tendremos que evaluar si efectivamente se cumplen las metas del proyecto y entonces, bueno, pues dependiendo de lo que quiera que sea el resultado, implantar. O sea, eso es lo que estábamos, no en lo que nos quedamos viendo. Entonces, lo que nos quedamos es que Business Understanding, que es la primera fase de ese proyecto y que de alguna forma habíamos empezado, ¿no?, a hacer como un ejemplo, si os acordáis, y yo os había dado el template para realizar, o la plantilla para realizar, el plan de un proyecto. O sea, lo que decíamos es que en todo ese ciclo de CRISDM, la primera fase que tenemos es la de Business Understanding, pero en esa fase de Business Understanding termina con el plan de proyecto. Y lo que estábamos aprendiendo en esta clase del otro día y lo que vamos a aprender hoy, ¿vale?, es pues precisamente hacer ese plan de proyecto. O sea, tenemos que saber hacer ese plan de proyecto. Entonces, en ese plan de proyecto ya no se incluye el Business Understanding, porque tú estás haciendo Business Understanding para generar el plan de proyecto. Cuando generas tu plan de proyecto, pues tu plan de proyecto va a empezar normalmente con Data Understanding, ¿vale? Entonces vamos a ver, o sea, en esa web que veis ahí, que todas estas transparencias os las he sacado, ¿vale?, de ese link que tenéis ahí, luego os pasaré las slides también, ¿vale? Bueno, pues nos hablan de 3 herramientas fundamentales que tenemos que tener para la gestión de proyectos, ¿vale? O sea, la primera herramienta fundamental que vamos a tener, ¿vale?, va a ser de alguna forma lo que llamamos el log raíz, ¿vale? Vamos a tener otra que es el plan de trabajo, ¿vale?, y vamos a tener otra que va a ser el Gantt chart. Vamos a ver todas estas herramientas porque todas estas herramientas las vamos a utilizar para generar ese plan de proyecto que ya os digo, vamos a ver estas herramientas y nos vamos a poner manos a la obra, que empezábamos el otro día intentando hacer un poquito ese como scope, ¿no? O sea, definir la meta. O sea, ¿os acordáis que decíamos? Ya no me acuerdo si era Paula o quién se quedaba el último día, ¿no?, haciendo pues por lo menos una definición de lo que era el objetivo de negocio de un determinado proyecto, ¿vale? O sea, ¿os acordáis? Entonces, para hacer ese plan de proyecto y ser capaz de gestionar luego ese plan de proyecto, repito, tenemos distintas herramientas y son 3 que vamos a aprender que deberíamos de poder usar para poder gestionar bien y para poder generar ese plan de proyecto, ese documento que yo os mandé el otro día, ¿vale?, el template, que yo os mandé la planificación, o sea, bueno, pues una plantilla, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la primera que vamos a tener? Y fijaros, esto es fundamental cuando estamos haciendo ese Business Understanding, porque el otro día, ¿os acordáis que decíamos? Me acuerdo que yo le preguntaba a Lucía y Lucía decía es que no he sido capaz, o no, le preguntaba a no sé quién, me decía es que no he sido capaz de poner ni una frase. Vale, no somos capaces de poner ni una frase porque no hemos hecho nunca Business Understanding. Somos técnicos, estamos acostumbrados a programar, estamos acostumbrados a hacer un problema, a resolver el problema, pero siempre nos dan el problema que tengo que resolver ya decidido. O sea, yo ya te digo, programa una clase para hacer no sé qué. Haz un programa que con la entrada tal saque tal. O sea, siempre de alguna forma tenemos muy claro cuál es el problema que queremos resolver. El problema cuando yo
voy como científico de datos a una empresa, es que ellos no tienen un problema tan claro como los problemas que nosotros ponemos denunciados en los exámenes. O sea, los problemas que tiene alguien en negocio es un problema de negocio. Entonces, nos habla de los problemas que él tiene. ¿Os acordáis que veíamos el otro día? Bueno, pues el oncólogo quiere reducir, ¿vale?, la tasa de mortandad. O ahora con COVID queremos bajar el número de personas que llegan a la UCI. O sea, esos son los problemas que tiene el médico. O el rector de la universidad quiere minimizar el abandono en los primeros cursos. O sea, esos son sus problemas. Ellos no nos hablan de hazme un árbol de decisión que entrando estos datos saque estos datos. No, la cuestión es que nosotros tenemos que ser capaces de traducir ese problema que tiene ese rector, ese problema que tiene ese director de un servicio, ¿vale? Ese doctor, ese médico. Pues entonces tenemos que ser capaces de traducir ese problema a un problema, ¿vale?, de data science. Y os acordáis que esos problemas que sabemos hacer por el momento, pues eran nada más que clasificaciones, asociaciones, ¿vale?, y clustering, o sea que son muy poquitas las cosas que sabemos hacer. Con lo cual debería de ser fácil. Pero claro, para poder ser capaz de hacer ya sea una clasificación, ya sea un clustering o ya sea una asociación, yo tengo que analizar y yo digo, vale, puedo hacer clasificación. Y os acordáis el otro día que ya no me acuerdo si era Esteban o Gorka, y yo le decía, claro, pero estás suponiendo, ¿vale? ¿Os acordáis que queréis hacer una regresión logística? Quiero recordar. Y yo os decía, claro, pero tú estás suponiendo que tienes datos etiquetados. O sea, de manera implícita o explícita, hacemos unas suposiciones, ¿vale? Entonces, de ahí nos viene, fijaros, lo que en la primera herramienta, que es lo que llamamos raíz. Raíz son las siglas de riesgos, supuestos, como issues, pues cosas que nos pasan, y dependencias. De hecho, nos vamos a fijar cuando estamos en plan de proyecto en las tres primeras, que son los supuestos que tú haces cuando vas a formular tu enfoque. Entonces, tú tienes que escribir esos supuestos. O sea, cuando tú estás poniendo y estás traduciendo el problema de negocio, tú dices, vale, quiero reducir la mortandad en UCI. Y ahora tú dices, lo voy a resolver con una regresión logística. Primer supuesto, asumo que tengo datos tanto de gente que ha fallecido como de gente que no ha fallecido. Segundo supuesto, o sea, tenemos que empezar a escribir los supuestos, ¿vale? ¿Para qué? Para comprobar con cliente si efectivamente, o sea, podemos o no podemos asumir eso. ¿Por qué? Porque los supuestos que no se cumplan van a ser un riesgo, ¿vale? O sea, eso supone un riesgo en la ejecución del proyecto, porque yo hice un supuesto que yo no escribí y luego el supuesto no se cumple, y eso es un riesgo que a ver luego cómo lo resuelvo, que es por lo que voy a tener después también en mi plan de proyecto, voy a tener un plan de riesgo, ¿vale? Entonces, repito, tengo lo primero los supuestos, o sea, yo supongo que tengo datos etiquetados o no, yo supongo que tengo datos clínicos, demográficos, de tratamientos, de lo que sea. Yo supongo que los datos están estructurados, yo supongo que los datos están en español, yo supongo, todo eso que supones lo tenemos que poner. ¿Por qué? Porque un proyecto con unos supuestos es distinto de un proyecto con otros supuestos, ¿vale? Cuesta distinto, es distinto el personal que necesitamos para su ejecución, serán distintas las técnicas que se requieran para su ejecución, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, cuando empezamos a planificar y a pensar, vale, para realizar este proyecto y con estos supuestos, yo voy a tener que pensar en los datos que voy a tener, no que recoger. Y entonces tengo que pensar en los riesgos que podrían poner en riesgo todos mis planes. Entonces yo digo, y el mayor fuente de riesgo en un proyecto de Data Science son los datos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo tengo que pensar en esos riesgos y recordar, la gran mayoría de los riesgos vienen de supuestos que no se van a cumplir o dependencias que tengo más abajo que tampoco se van a cumplir. Lo que pasa es que los formulamos de otra manera, porque una cosa es el supuesto que yo tengo y luego el riesgo es si ocurre esto y luego cuál es la probabilidad de que eso ocurra y entonces cuál es mi plan de contingencia para continuar con el proyecto a pesar de que se dé ese problema, ¿vale? Entonces, además, yo necesito entonces encontrar las dependencias. ¿Cuáles son las dependencias? Pues a ver, hay dependencias que son directamente, pues como estábamos diciendo, imaginar, el otro día estuvimos hablando mucho de que había nulos. Entonces, si va a haber valores nulos, hay una dependencia clara, y es que yo no puedo empezar a ponerme a modelizar mientras yo no haya hecho una política de nulos, ¿vale? Y eso me implica que yo necesito una tarea para imputación de nulos en mi proyecto. Y es más, mientras esa no acabe, yo no voy a ser capaz, ¿vale?, de hacer la siguiente tarea.
Otra cosa puede ser que necesito que mi clúster tenga un mínimo número de clústeres. Y entonces si yo no consigo, ¿vale? Pues eso es una dependencia que hasta que yo no consiga un clúster que me dé esos valores, pues entonces no voy a poder continuar. Todo ese tipo de cosas que hacen que no puedo hacer algo, o por ejemplo, mientras no me den los datos, ¿vale? O sea, mientras, por ejemplo, no me den los datos, pues no sé, para hacer esto, vale, asumo que entre los supuestos, que yo tengo datos de pacientes fallecidos y no, y a mí me dicen, bueno, en realidad lo que yo te voy a dar es que vamos a acceder y te voy a dar otra base de datos donde están las fechas de fallecidos de todo el año. Y entonces, bueno, pues tú tendrás que ser capaz de sacar de ahí si a una persona de la que yo te he dado está fallecida o no. Vale, entonces, ¿cuál es la dependencia? Mientras yo no consiga esos datos, que no vienen del hospital, sino que vienen del INE y que se los tiene que dar al hospital para que luego me los dé a mí, pues entonces mientras a mí no me den esos datos, yo tampoco puedo realizar lo primero que tenga que hacer, ¿vale? O sea que todo ese tipo de supuestos y dependencias los tengo que identificar, porque sin ellos no soy capaz de definir bien mi problema y, como digo, lo tengo que escribir. O sea, estas cosas, los riesgos, los supuestos, las issues y las dependencias, es como, si queréis, bueno, pues como documentar un código, ¿vale? Que es una buena praxis que muchas veces pues sabéis que no se hace. ¿Y qué pasa después? Pues que un código no documentado, pues luego es un problema porque no sabemos a los 2 meses, bueno, digo a los 2 meses, a los 2 días ya no sabemos de qué iba ese código, ¿vale? Con lo cual, pues aquí es lo mismo, para esa gestión del proyecto es fundamental que yo haya escrito todo esto para que yo cuando genere ese template, o sea, que daros cuenta que yo lo puedo escribir esto todo en un apartado de ese project planning que yo tenía del otro día. Yo pongo porque me va a servir para hacer mi plan de riesgo, porque me va a servir para establecer luego las dependencias al enganchar, porque me va a servir, o sea, todo lo que yo pongo aquí me sirve para establecer el resto de cosas que yo pongo en esa planificación de mi proyecto, ¿vale? Las issues son las cosas que me han pasado y que por experiencia yo sé que pasan en el desarrollo de un proyecto. Entonces, alguien podría decir, bueno, como son cosas que pasan en el desarrollo, tampoco necesariamente tendríamos por qué ponerlas en la planificación, porque es más de la gestión que de la planificación. Pero vuelve a ser como lo de documentar un código. Es verdad que documentar un código no se necesitaría si tú no tuvieras que volver a ir al código, porque si el código lo ejecuta siempre está perfecto y nadie lo va a volver a ver, ¿para qué lo estamos documentando? Pero la realidad es que siempre va a hacer falta, ¿vale? Entonces, aquí es mejor que si tú ya no es el primer proyecto que haces en la casa, en la empresa, y tu empresa ya tiene que se han realizado otros proyectos y tú ya sabes cuáles son esas cosas que han pasado en el desarrollo de otros proyectos que lo han puesto en riesgo, que lo han puesto en problemas, pues bueno, listamos todas esas cosas que pueden pasar y que a lo mejor no son necesariamente relativas ni a estos datos en particular, ni a estos clientes en particular, pero que son cosas que pasan y que nosotros por experiencia sabemos que pueden pasar, ¿vale? Entonces está bien listarlas para que después lo tengamos en cuenta cuando estemos desarrollando el proyecto y cuando vayamos a hacer, por otra parte, el contrato y la firma del proyecto. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna duda? Vale, pues entonces, lo que estábamos diciendo es que estos riesgos, estos supuestos, estas issues, estas dependencias nos sirven a la hora, ¿no?, de reflexionar sobre el business problem. Esto es algo que el otro día ya nos pasaba, que no éramos capaces de reflexionar no sobre el business problem, y lo primero que tenemos que hacer es empezar pensando en la idea que yo me he hecho de lo que es el problema de negocio que tiene alguien, ¿vale? Y entonces pensar en tal como yo creo que lo quiero resolver, cuáles serían los riesgos, cuáles serían los supuestos, cuáles serían las dependencias y finalmente cuáles serían los riesgos que eso supondría, ¿vale? Y ahora, en cuanto yo tengo eso, entonces yo ya lo que puedo realizar es que yo puedo tratar de convertir ese proyecto que yo tenía de business, o sea, ese problema que yo he visto que es de negocio, puedo intentar traducirlo, ahora sí, a un problema de data science, ¿vale? Y con esos riesgos, con esos supuestos, etcétera, etcétera. Eso, por supuesto, me va a llevar, ¿vale?, a otras preguntas y a otros supuestos que yo tendré que documentar de alguna forma, ¿vale? Y entonces ahí os ponía pues algunos riesgos, ¿no?, pues que me pueden ocurrir pues con los datos. Pues claro, sabiendo que el 80% del tiempo de un proyecto es preparación de datos, pues fijaros los supuestos que yo voy a tener que hacer sobre los datos. Pero luego cuando yo os pongo un assignment o una práctica sobre
hacer un plan de proyecto y yo os digo es que no habéis hecho supuestos sobre los datos o es que las tareas que vosotros me ponéis es un canto al sol porque os las estáis inventando y yo no veo sobre qué supuestos se están poniendo el por qué hacéis esas tareas y no hacéis otra, decís, hombre, porque yo lo habéis pensado, pero no lo habéis escrito. Con lo cual tenéis que realmente poner los supuestos para que yo vea que luego un determinado plan de trabajo, una determinada estructura en la que vais a dividir vuestro proyecto realmente va en relación con cómo habéis traducido un determinado problema de negocio a un problema de data science, bajo qué supuestos, bajo qué condiciones de los datos, porque no es lo mismo, como os digo, alguien que supone que los datos están estructurados que alguien que supone que los datos no lo están, alguien que supone que los datos vienen sin nulos, alguien que supone que los datos vienen tal cual y los datos van a venir con nulos, con outliers y con lo que quiera que sea, alguien que supone que los datos yo ya no voy a tener que generar variables nuevas porque ya vienen todas las variables y tal cual están, yo solo tengo que aplicar técnicas a cuando los datos vienen y pues como veíamos el otro día, tengo la altura y el peso, pero pues el BMI pues yo no lo tengo y lo voy a tener que calcular, igual que el BMI, tantas otras cosas que me generan una dependencia, porque mientras alguien no me dé la fórmula o alguien no me diga cuáles son esos indicadores que realmente son los interesantes para el negocio, no voy a ser capaz de ponerlos, con lo cual yo tengo una dependencia de que no puedo generar mi preparación de datos, o sea, puedo hacer exploración, pero no puedo hacer preparación mientras no me digan información sobre los indicadores que realmente influyen en el valor que quiero predecir, por ejemplo, ¿vale? Con respecto a los modelos, una vez que yo decido traducir, pues eso, decido traducir a una regresión logística, decido traducir a un modelo de K-medias o decido traducir a un modelo de redes neuronales, voy a tener también ciertos supuestos, porque estoy asumiendo que los datos cumplen ciertas características para que yo pueda aplicar esos modelos. Es más, a lo mejor no voy a decir que voy a hacer una clasificación y voy a aplicar distintos modelos, o sea, igual que voy a aplicar modelos de índole de árboles de decisión, pues que si puedo voy a aplicar también redes de neuronas o voy a aplicar cualquier otro enfoque, ¿vale? Con lo cual, pues necesitaré decir, y para esto necesito estas cosas, para esto lo podré hacer siempre y cuando tenga estas cosas y este otro modelo lo podría hacer siempre y cuando que tenga otras cosas, ¿vale? Con lo cual, todo va a haber entonces que documentarlo y por supuesto eso me va a quedar un pipeline, ¿no? Con todo el workflow de cómo los datos van a ir fluyendo y de ahí me van a salir luego esas tareas, bueno, que yo podré descomponer porque también en ese diagrama de Gantt, en ese diagrama de estructura de trabajo que yo voy a generar para que el cliente vea por qué está pagando, ¿vale? O sea, eso es como si me pasan para renovar mi casa y me pasan un presupuesto de 30.000 euros y me dicen casa día 1, casa día 2 o sea, casa después de 3 meses, pero no me dicen se van a pintar las paredes, se van a quitar las tuberías, yo digo, hombre, es que necesito un poquito más de detalle, ¿no? Pues aquí es lo mismo, tú puedes decir voy a hacer data preparation, pero eso es como decirme voy a hacer preparación de las habitaciones, ¿no? Entonces a lo mejor tú dices, no, pero exactamente qué es lo que incluye la preparación del suelo, qué es lo que incluye la preparación de las tuberías, pues aquí es igual, o sea que tenemos que ser capaces de, o sea, porque luego vais y ya os digo, tendéis a hacerme el plan de proyecto y las tareas son data understanding, data preparation, data modeling, evaluación y deployment. A ver, esas son las tareas como si alguien me dice que van a hacer tirar tabique, poner tabique, quitar tubería, poner tubería. No, o sea, habrá que ir a un detalle de, vale, tubería de qué tipo, o tabique de qué tipo, o pintura de qué tipo, ¿vale? O sea, necesito más detalle. O sea, que aquí no me vale con decir data preparation y ya nos quedamos todos tan contentos, ¿vale? Bueno, de esto de alguna forma ya lo habíamos pues analizado, bueno, pues que igual que tenemos que ver todos esos supuestos, tengo que ver todas esas dependencias, ¿vale? Porque sin las dependencias no voy a ser capaz de saber qué es lo que va antes que otra cosa, no voy a ser capaz de hacer un ganchar, o sea, a lo mejor yo estoy suponiendo que algo empieza en el mes 1 y de repente me doy cuenta que no puede empezar en el mes 1 porque dependía de algo que no llega hasta el mes 8, entonces si yo hago mal el plan de trabajo, luego eso no diga que es un riesgo, o sea, yo luego si yo he cobrado por un determinado trabajo que se hacía en un momento, yo no le voy a decir al cliente, ay, es que me equivoqué, pues si te has equivocado, mala suerte, o sea, pero no me vas a poner a mí encima el coste de tu mala cabeza, si tú no sabes hacer plan de proyectos, no te metas, básicamente, ¿vale?
Entonces, bueno, pues vamos a tener, ¿no?, todas estas cosas, los riesgos, como yo os decía, ¿no?, que finalmente pues son eso, o sea, de alguna forma los riesgos son todas esas supuestos y todos esos dependencias que no se van a cumplir. Entonces yo tengo que ver con qué riesgo, ¿vale?, con qué probabilidad eso puede ocurrir y entonces redactarlo como tal cuando veamos que vamos a redactar nuestro plan de riesgos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la segunda herramienta que yo os digo que vamos a tener que utilizar? Y la segunda herramienta que vamos a tener que utilizar, ¿vale?, es lo que llamamos Work Breakdown Structure, ¿vale? Esto es el plan de trabajo. O sea, esto es simplemente la división de todo el trabajo que yo tengo que realizar, ¿vale?, en paquetes de trabajo, básicamente. Entonces, pues es verdad que, como viene aquí, los frameworks, ya sean CRISDM, ya sean KDD, ya sea OSEM, ¿vale?, pues tienen, como yo os decía, ya unos nombres de unas tareas, pero la cuestión es que es verdad que para todas estas tareas, fijaros, el OSEM ¿vale?, veis que tiene las mismas tareas finalmente, llamadas de otra manera que CRISDM, porque fijaros, tiene obtener, scrap, explore, model e interpret. Eso, a ver, pues es lo mismo que obtener, el data harvesting que habíamos dicho. Scrap y explore, pues limpiar y explorar. ¿Vale? Luego tenemos la modelización, que ya lo teníamos en todos, y luego tenemos la interpretación, que nosotros llamábamos evaluación, ¿vale? Y nosotros incluíamos como parte del CRISDM. A mí es verdad que no me gusta incluir la implantación como parte del proyecto, porque normalmente la implantación es un proyecto aparte, ¿vale? Y de hecho, fijaros, el equipo que va a realizar la parte de Data Science, o sea, en una empresa que está dividida, ¿no?, pues tienen, y de alguna forma eso está muy compartimentado en las empresas, pues va a haber por un lado el equipo de Data Science y por otro lado va a estar el equipo que pone en producción, ¿vale? O sea, los técnicos de alguna forma que ponen en producción. Esto es uno de los problemas fundamentales que tenemos cuando hacemos Data Science, y el problema que tenemos es que quien hace modelos, o sea, los científicos de datos, ¿vale?, que están haciendo los modelos, no se hablan con los informáticos o con los técnicos que finalmente van a poner en producción, que van a hacer el deployment. Entonces es como que hubiera pues, un muro, ¿vale?, de separación entre los científicos de datos y los que ponen en producción. Cuando los científicos de datos terminan su modelo para poner en producción, es como que lo lanzan al otro lado del muro y dicen, ahí lo tenéis, y ahora ponerlo en producción. Pero todos sabemos lo que supone poner en producción un modelo de Machine Learning, ¿vale? Y todos sabemos que no es obvio porque necesitamos, bueno, pues porque en cuanto los datos se modifican, o sea, que muchas veces lo que supone, que es por lo que muchísimos proyectos ocurre que se han hecho, que se han desarrollado y no se han puesto en producción nunca, ¿vale? Porque falló en la implantación. O sea, se hizo el modelo, se sacaron los patrones, pero cuando había que ponerlo en producción en la empresa, pues el equipo de producción, como no se hablaba no porque no se hablen, no es porque no sean amigos, es porque son estructuras distintas en la empresa, llevan jefes distintos, ¿vale? Y eso es algo que hay que tratar de solucionar y que de hecho, pues ahora se trata, ¿no? Si habéis oído, bueno, pues igual que habéis oído hablar de las ¿cómo se llaman? De las metodologías de DevOps, ¿vale? Pues hay también lo que se llama MLOps, ¿vale? Que lo que trata es eso, de que de alguna forma tanto los equipos de Data Science y los equipos que ponen en producción estén más unidos, o sea, que mientras estos están generando modelos, estén hablando con ellos para que esa implantación al final se pueda poner, porque fijaros, en algunas metodologías ni siquiera se contempla la implantación, que como os digo, a mí particularmente me parece que no es parte de la realización de un proyecto de Data Science hacer la implantación. Creo que eso ya es un proyecto en sí mismo, hacer toda la implantación, pero la realidad es que esos equipos tienen que estar hablando, o sea que cuando se habla tanto de democratización de los datos en la empresa, del data governance y demás, pues obviamente, o sea, o conseguimos estructuras que estén alineadas y que las estructuras de Data Science y de informática estén alineadas, o si no, pues todo lo que hacemos de Data Science de alguna forma en la empresa es una desgracia, porque invertimos mucho dinero en, como os digo, proyectos que finalmente nunca se llevan a cabo. O sea, que siempre los dejamos ahí y que, bueno, pues que nunca se pusieron en producción, ¿vale? O sea, que eso es algo también importante y recordar todo lo que tiene que ver con MLOps, ¿vale? Escrito, no sé si lo habéis visto alguna vez, o sea, como DevOps, pero MLOps, ¿vale? Os lo pongo ahí para que lo veáis. Vale, bueno, pues entonces, como os decía, bueno, continuando que eso nos fuimos a MLOps por las fases que tenemos del proyecto, bueno, pues ahí nos dicen las fases gordas de alguna forma,
¿vale? Las grandes tareas que tenemos que desarrollar, pero como os digo, lo que hay que hacer es, bueno, pues no decir tirar muro, limpiar, levantar muro, sino exactamente explicar cómo se va a tirar ese muro para que sea como a mí me va a gustar o cómo se va a realizar esa pintura para que sea como yo era lo que yo había querido. Es más, cuando estamos estableciendo el plan de trabajo, lo que podemos hacer es empezar a asignar roles a cada tarea. O sea, porque yo le voy a empezar a asignar tiempos y roles y con las dependencias que yo había identificado voy a ver cómo se van a ir uniendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo bien hecho mi plan de trabajo, pues realmente yo me puedo ir ya directamente a pasar a hacer mi Gantt chart, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué es el Gantt chart? Pues no deja de ser una herramienta que lo que nos permite es que combinando las dependencias, los riesgos, los supuestos y el plan de trabajo, pues de una manera detallada o visual, yo soy capaz de ver en el tiempo cómo se van a ir desarrollando esas tareas y veo, bueno, pues cuáles dependen de otras, si esto es un ciclo de vida más en cascada o es un ciclo de vida más que todo está en paralelo ejecutando, y esto también depende mucho, además de las dependencias, los tiempos que yo vaya a tener aquí, cuánto va a tardar, va a depender del equipo de trabajo que yo tenga. Va a haber dependencias que no se pueden, o sea que por más personas que yo ponga, si hay una dependencia, eso no sé, podría cortar tiempos, pero no voy a hacer que una tarea pueda empezar antes, porque si depende de otra, lo único que puedo hacer es que empiece antes si es que la otra termina antes, pero siempre va unida a la que hay dependencia. ¿Vale? Aquí no están establecidas las dependencias, ¿vale? Que hay veces que se ponen también con flechas, como sabéis, y bueno, pues en este diagrama podemos también poner, por ejemplo, los milestones. Si yo tengo ciertas como metas o ciertos milestones en mitad del proyecto, que por ejemplo en los que yo, pues bueno, puede ser un milestone que yo no vaya a cobrar, imaginar que yo cobro pues el 50% del presupuesto al comienzo y luego hasta que yo no entregue, pues no sé, la preparación de datos, hasta que no entregue los primeros modelos, hasta que no entregue lo que quiera que sea, ¿vale? Pues entonces eso es claramente un milestone en mi proyecto y lo voy a poner para saber en qué mes estoy suponiendo que llego ahí y saber si efectivamente estoy llegando bien a tiempo. Daros cuenta que si el milestone supone que entra presupuesto a la empresa, o sea que entra dinero a la empresa, pues es fundamental no retrasarlo, porque en cuanto retrasamos entrada de recursos, ¿de acuerdo? Pero luego puedo tener milestones que no tienen por que ir unidos a entrada de dinero, pero sí que es porque yo haya quedado de alguna forma con cliente en que yo le presento ciertos resultados. O sea, pues bueno, pues yo he dicho que yo la preparación de los datos se la cuento, o que yo una vez que he terminado de hacer la exploración quiero una reunión con cliente para realizar antes de ponerme a hacer ya cualquier otra cosa. O sea, que todo eso puede ser milestone que yo puedo tener, que de alguna forma los milestones son como fases del proyecto. Se ha terminado la limpieza de datos, se ha terminado la preparación de los datos, se ha terminado los modelos, se ha terminado la validación. O sea, es como sí que marca dónde están, que luego podrá haber un montón de tareas en cada uno de esos grupos, pero realmente tengo claramente establecido qué equipo está, el que más está preparando, el que más está modelizando, el que está, vale, todo eso. A menos que tenga varias cosas en paralelo y entonces, bueno, pues tengo varias de las fases, podría ser en paralelo, ¿de acuerdo? Hasta aquí entonces todos lo tenemos todo claro. Pues si lo tenemos todo claro, nos vamos a ir manos a la obra, ¿vale? Entonces nos vamos a ir, o sea, todo el mundo tiene la plantilla que yo os di el otro día, que yo subí la plantilla de cómo hacer el plan de proyecto. Pero no la tenéis, esperad, que os la pongo si queréis aquí en el Teams, pero os la puse en Moodle, ¿no? El que está en Moodle, que yo recuerde, que ahora no me acuerdo porque he tenido muchas clases, pero juraría que la subí, ¿no? Esperad, dejadme un momentín. Es un Word que se llama Project Management Template de S. Ernest, ¿no? Ahí lo tenemos. Paula, os lo pongo aquí, lo tenéis en documentos, ahora mismo lo he puesto, pero lo tenéis también, ¿vale? ¿Todo el mundo la tiene? Ya la tenéis, ¿verdad? Todos la tenéis, vale. Bueno, pues entonces, a ver, vamos a ver otra vez esta template, a ver que me la abro yo aquí, es que se me ha abierto en la otra pantalla.
Vale, entonces veis que tenemos aquí, vamos a ver simplemente otra vez, sobre todo para los que no estuvisteis el otro día. Bueno, esto es obviamente que es, pero vamos que eso es importante hacerlo. Y vamos a recordar, ¿no? Que el otro día ya decíamos, ¿os acordáis? Este Executive Summary, recordar la importancia, a ver quién me dice qué era el Executive Summary, alguien que vino el otro día y cuál era la importancia que tenía ese Executive Summary. ¿Por qué lo tengo que hacer bien? Vale, pero ¿ese quién que lo va a llevar? O sea, ¿cómo es el flujo de información en la empresa? O sea, quien tiene que dar el ok no es a lo mejor a quien yo le presento el proyecto. O sea, yo le presento el proyecto pues a alguien, no sé, de escalón medio, digámoslo así, que quiera hacer el proyecto para su departamento. Pero para que ahí eso se haga, sabéis que en las empresas también hay un departamento financiero y hay un jefe, ¿vale? O sea, bueno, por encima de mí, de esa persona que le va a tener que dar, va a haber alguien que le va a tener que dar el ok. Vamos a suponer que es eso. Entonces, ¿qué creemos? Que esa persona está muy ocupada, ¿no? Entonces, no es que yo vaya a ir aquí a esta persona a hablarle, no, es que el jefe de aquí va a ir a su jefe a decirle quiero hacer este proyecto. Entonces le va a presentar nuestra documentación, maravillosa y magnífica. 70 hojas, 100 hojas, maravillosas y magníficas. Si el Executive Summary él lo lee y no le convence, no va a seguir. ¿Vale? Entonces no le va a hacer ni caso porque cuántos proyectos no presentarán todos los días, ¿vale? Propuestas de los departamentos de lo que quieren hacer. Entonces, claro, tiene que estar muy bien hecho porque pensar que ya no es que vale, que a la persona que se lo dais a lo mejor sí lo va a leer entero. Y si a él le convence entero, tiene que pedir permiso. Y esa persona tiene que pedir permiso a alguien que si él estaba liado, el siguiente está un poquito más liado, ¿vale? Entonces, no quiere tonterías, o sea, quiere algo que está perfecto. Entonces, si le convence el Executive Summary, con suerte, llama entonces a quien quiera que sea que se lo ha presentado y le dice, vale, vamos a tener una reunión con ellos o ven y cuéntame un poquito más. Pero si ni siquiera le dice, ven y cuéntame un poquito más, olvidaros ya de que este otro vaya a llamar, porque os va a llamar a decir, se lo presenté hace una semana y hasta hoy. Con lo cual asumimos que esto no sirve para nada, ¿vale? O sea, el Executive Summary es importantísimo. Lo vamos a hacer al final, ¿vale? Porque claro, es como un resumen de todo, es eso que en otros documentos más científicos llamamos el abstract, ¿vale? Entonces ese resumen ejecutivo tiene que ser súper ejecutivo y resumir todo el proyecto con los puntos claves para que sea, vamos, como, bueno, pues como ese pitch elevator, ¿no? O sea, ¿sabéis lo que es un pitch elevator? ¿Alguien sabe lo que es un pitch elevator? Muy bien, Lucía. O sea, un pitch elevator es justamente eso. Es como, tengo que ser capaz de vender. O sea, imaginar, es como la opción de vuestras vidas. De repente vais, habéis estado trabajando en un proyecto toda vuestra vida, queréis, o sea, tenéis una ilusión enorme y os encontráis a ese investor, a ese venture capital, ¿vale? A esa persona que tiene el dinero, yo que sé, estabais haciendo algo de químicas y os encontráis al jefe de Repsol en un ascensor, ¿vale? Y entonces tenéis que aprovechar porque esa persona en lo que ocupa ese ascensor no tiene más tiempo, porque esa persona es muy ocupada y no, pero mira qué suerte que habéis tenido, que es que lo tenéis ahí ahora. Entonces tenéis que ser capaces de venderle la idea en ese minuto, ¿vale? Por eso se llama un pitch elevator. Que a ver, normalmente no es que os lo encontréis en el ascensor, pero alguien os va a dejar un minuto para contarle, porque si no, os va a decir, vale, vale, o sea, lo típico que lo veis en una comida, lo típico, bueno, cuando había comidas, ¿vale? Lo típico que lo veis en un pasillo, y entonces tienes que ser capaz y se lo tienes que contar tan fenomenal que no vale que antes de que tú hayas empezado porque empiezas a decir, no, porque cuando yo empecé, porque me gustaba, y te dice, vale, chico, bueno, que encantado de conocerte, adiós, ya nos veremos. No, eso no queremos que nos diga, ¿vale? O sea, tú le tienes que ir para que esa persona de repente dice, buf, lo que me están contando. Pues aquí tiene que ser lo mismo, o sea, tiene que ser tan bien escrito que esa persona, o sea, se quede enamorado de vuestro proyecto y entonces continúe. O sea, es importantísimo, no es solo que tenemos que saber hacer proyectos, chicos, tenemos que saberlos vender. O sea, y no es que nosotros seamos de marketing, no, pero es que si no somos capaces de comunicar nuestra idea,
es que no somos, o sea, no es una cuestión de que soy ese informático que solo habla de Python, o de Pandas, o de NumPy. No, olvidaros, recordar, el concesionario de coches yo voy a comprar y a mí no me dice esos detalles. A mí me enamoran con los detalles de un coche sin saber nada de mecánica, ¿vale? O me enamoran con un vestido que yo no tenía ni previsto comprarme, o me enamoran con otra cosa. Eso es y es porque alguien es capaz de llegar a entender cuál es tu problema. Es capaz de llegar, o sea, no somos unos vendehumos. Yo estoy diciendo que enamoramos con un proyecto, ¿vale? Que tiene sentido, que es coherente y que es consistente. Pero sé explicarlo de manera que llego a esa persona. O sea, yo no estoy diciendo ni mucho menos que somos vendehumos, ni que es que tenemos que saber con una idea de marketing. Eso lo harán los de marketing y ya se encargarán de luego encima ponerle una portada súper bonita, que nosotros no es nuestra tarea. Pero nuestra tarea tiene que ser capaz de definir esa idea. Por eso a lo mejor en el Executive Summary, pues a lo mejor os pasáis 2 días haciendo ese Executive Summary, o sea, y estáis ya en un nivel de, o sea, porque quien va a presentar la propuesta es en un nivel alto, ¿vale? O sea, no es el primer programador que pasaba por allí, por supuesto. Entonces, y estáis ahí, y o sea, y hacer ese Executive Summary maravilloso os lo pueden tirar en la empresa, porque os dicen, es que con esto no vamos a ser capaces, esta idea no transmite, esta idea no es innovadora, esta idea no la estás vendiendo bien, ¿vale? Y no es por vender, recordar en el sentido de marketing, es porque no llega, o sea, porque no llega a demostrarle que su problema se lo estáis resolviendo, ¿vale? O sea, que tenemos que ser capaces de resolver problemas, no se os olvide, que eso es una parte que se nos olvida, que nos vamos directamente a Python y recordar, creo que no es lo que queréis ser, porque estáis haciendo una ingeniería. Y si lo que queréis ser es un ingeniero, queréis estar al nivel del que vende ese proyecto y del que dice, es que yo sé hacer una tecnología que es, o sea, ¿vale? O sea, yo estoy asumiendo que es una tecnología de valor, ¿vale? O sea, eso sí que es mi supuesto. No estoy vendiendo cualquier patochada, ¿de acuerdo? O sea, no estoy intentando que vendáis cualquier cosa, estoy intentando que lo que de verdad sabéis hacer, lo vendáis de verdad bien, ¿vale? Eso es lo que estoy intentando. Vale, bueno, pues entonces, dicho todo este rollo, entonces tendríamos ese Executive Summary que, como os estoy diciendo, que os puede costar muchísimo hacerlo. O sea, que igual que tenéis el Executive Summary, luego tenéis a lo mejor para hacer 3 transparencias de presentación en esa empresa, y eso, para hacer esas tres transparencias os tardáis, porque claro, es que solo pueden ir esas ideas clave, como ese pitch elevator que estaba diciendo Lucía. O sea, intentar ahora vender cualquier cosa en la que os gusta, vuestro hobby, cualquier cosa, intentarlo vender e intentárselo vender a alguien. Y alguien es que os va a decir, vale, ¿y qué me estabas contando? Lo típico que se ponen a mirar. No, es que no queréis que hagan eso. Es que queréis, ¿vale? Que realmente os atiendan. Eso es lo que queréis. Con lo cual, eso es lo que tenemos que ser capaces. Vale, pues entonces a partir de ahí nos vendría este Project Definition que tenemos aquí. Y aquí era lo que habíamos empezado el otro día, que habíamos empezado poniendo esa visión. ¿Os acordáis? Luego vienen los objetivos ya detallados, viene luego el scope, o sea, lo que voy a hacer y lo que no voy a hacer, y luego cuáles van a ser los entregables que yo voy a tener, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, para ser capaces de hacer esta visión, estos objetivos y este scope, ahí es donde de alguna forma, porque aquí voy a tener estos objetivos, voy a tener que distinguir entre lo que son los objetivos de negocio y luego los objetivos de minería de datos. O sea, en esa visión voy a tener la visión del business understanding y cómo lo traduzco a un problema, ¿vale? De data science, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es donde tiene una parte fundamental ese raíz que habíamos estado viendo de identificar los supuestos, de identificar las dependencias para ser capaces de establecer fenomenalmente la visión, fenomenalmente el scope, que muchas veces no somos capaces, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que luego, como hemos vendido esto, pero cuando que en realidad yo iba a hacer esto, luego hay problemas. Pero claro, porque no hemos sido capaces de decir qué era lo que de verdad vamos a hacer. O sea, eso sí que no puede ser. Yo tengo que saber hasta dónde voy a llegar y lo que no voy a llegar. Y yo lo voy a poner bajo el supuesto de esto y esto, hago esto. Y no más. O sea, hasta aquí hemos llegado. ¿De acuerdo? Vale, entonces luego va a haber una parte, bueno, pues que es muy burocrática y que posiblemente nosotros a lo mejor ni vamos a hacer, que es este punto 3, ¿vale? En el cual, bueno, pues decís de toda esa tecnología que estamos desarrollando. Entonces, quiénes son los clientes, quiénes son las posibles partes interesadas y luego cuáles son los roles y las responsabilidades, ¿vale? Bueno, pues de mi estructura, o sea, el cliente está en el cliente, pero yo, mi estructura y los roles y responsabilidades que va a haber de la gente que desarrolla el trabajo. Como os digo, posiblemente esta parte nos la vamos a saltar cuando hagamos nosotros nuestros planes de trabajo,
¿vale? Me interesa que seáis capaces de hacer esta parte muy bien, o sea, la visión, los objetivos y el scope, eso lo tenéis que saber hacer muy, muy bien, ¿vale? Y después nos vamos a hacer, bueno, pues el plan de proyecto. Y este plan de proyecto es SWBS que veíamos, ¿vale? Esa división del trabajo en plan de trabajo, que es lo que va a llevar. Vamos a llevar el plan completo, vamos a llevar la metodología que vamos a utilizar, vamos a ver qué recursos necesitamos, vamos a tener un plan financiero y vamos a tener un plan de calidad. Nosotros nos vamos a centrar básicamente en el enfoque y en el plan, o sea, en la metodología y en el plan de trabajo, que va a incluir ahí, va a llevar tanto el plan de riesgos, el plan de... Bueno, el plan de riesgos lo vamos a poner fuera, mejor como otra parte, perdón, aquí vamos a llevar la metodología, vamos a llevar la división del trabajo en paquetes de trabajo y vamos a tener el Gantt chart, que he dicho el plan de riesgo y lo que quería era el Gantt chart, o sea, eso lo tenemos en el punto 4. Y para terminar, pues vamos a tener, ¿vale?, nuestro plan de riesgos y de contingencia. O sea, yo voy a tener que decir cada riesgo, con qué probabilidad se puede dar y cuál es, ¿vale? O sea, cómo lo voy a solucionar si eso ocurriera, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí listaré luego todos esos supuestos y todas esas restricciones que yo haya podido identificar en el proyecto. Ya os digo, esto es como una template que yo os he dado, que podremos modificar y que yo espero que cada uno de vosotros lo modifique y lo adapte, porque esto es simplemente para que tengáis una guía. No es como, esto es la guía que ha dicho Ernestina que haya que rellenar. No, esto es una guía, porque sois ingenieros, yo os doy una guía y vosotros la adaptáis, para no partir del documento en blanco. Pero creo que esta semana ya ibais a hacer plan de proyecto en ingeniería de software, ¿no? ¿No me dijisteis la semana pasada eso? Alguien me dijo eso la semana pasada, ¿no? Que estabais haciendo un plan de proyecto, ¿vale? Entonces, ¿y más o menos seguís esta guía? Bueno, una parecida. No sabéis muy... Vale, bueno, pues entonces, vale, que no. Bueno, pues ya está. Nosotros, ya os digo, podéis modificar, podéis innovar, podéis entrar en Google, entrar en buscar otra que os gusta más. O sea, que esto no es al pie de la letra ni mucho menos. Esto no es teoría que Ernestina quiere que os estudiéis, ni esto es, o sea, no, yo no quiero ninguna teoría. Lo que quiero son ingenieros que son capaces de hacer esos proyectos de los que obviamente sois los adjudicatarios porque habéis demostrado que no solo sabéis hacer la técnica, sino que además habéis convencido con la solución, o sea, porque alguien puede ser muy buen arquitecto, alguien puede ser muy buen ingeniero, pero no convence, ¿vale? Entonces tenéis que ser ese ingeniero y además convencer, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces, tal como estamos aquí, recordarme quién fue quien me hizo la visión el otro día. ¿Fue Paula? ¿Quién fue? ¿No? Paula, pues entonces, ¿quién fue? Nuria. Os confundo. Ah, vale, vale, digo, fue Nuria, digo, ya, digo, si no fue Paula, fue Nuria, vale, digo, ahora no, ahora me vais a decir que nadie con tal de no repetirlo. Bueno, pues Nuria, nos vas a leer, ¿vale? O sea, porque es la única que el otro día os acordéis que yo os dije que había dado un paso adelante. Hombre, también os digo, si ese hombre está sube y baja en el ascensor y no se monta nadie, y solo se monta Nuria y es la que le cuenta, y ese hombre tenía un problema, pues hombre, no le parecerá el perfecto el de Nuria, ¿no? Pero pues va a ser el que coja. O sea, que en la vida no solamente hay que saber hacerlo, y también la perfección hay veces que es opuesta a sacar nada. Entonces tenemos que atrevernos. O sea, vais a ser y estáis preparados técnicamente, y ahora, bueno, pues vamos a ver las herramientas de gestión, porque claro, que un ingeniero tiene que ser también saber gestionar, ¿vale? Entonces lo que yo quiero es que seáis y tengáis las herramientas técnicas, pero que también tengáis las herramientas de gestión para que os mováis en esos entornos. O sea, que nadie nos vea como el programador, porque no somos el programador, porque somos un ingeniero, ¿de acuerdo? Entonces sí, vale, sabemos programar y sé cuánto cuesta el programar y sé decir que estos son 3 meses o estos son 3 días, ¿vale? Pero yo sé gestionar eso y yo voy a hacer que este proyecto llegue a su fin perfectamente, ¿de acuerdo? Eso es lo que pretendo que seáis capaces de hacer, ¿vale? Bien, pues Nuria, que es la que se atrevió, entonces va a leernos esa visión que hayamos dicho que estaba regulera, pero bueno, pues ahora la vamos a ir mejorando, ¿no? Nuria, a ver, ¿la tienes por ahí lo que leíste el otro día?
Vale, ¿te acuerdas, Nuria? Pero lo importante no es lo que copiaste, sino el por qué yo te dije que tú decías al máximo posible. Entonces, ¿yo por qué te dije que no me convencía al máximo posible? Claro, o sea, es como digo, bueno, ¿cuántas vacunas se van a poner? Pues el máximo posible. ¿Y eso a quién convence? ¿Vale? Porque dijeron un 70% para verano, nos convencieron. ¿Vale? Posiblemente no vamos a llegar. Pero si hubiera dicho alguien el máximo posible, pues, o sea, os dais cuenta que ahí nadie había convencido y la opinión pública se hubiera puesto en contra. ¿Vale? Porque como el máximo, todo el mundo hubiera dicho, nos están engañando porque no nos dicen la realidad. Y la realidad que iba a ser el máximo posible con las circunstancias. Eso es la verdad. Pero ahí cuantificaron, bueno, pues se cuantificaron y se equivocaron, la realidad. Pero que nosotros tenemos que ser capaces de cuantificar y no equivocarnos, ¿vale? O sea, porque eso no nos puede pasar. A nosotros no nos va a pasar, ¿de acuerdo? Y además nosotros no somos políticos. Por eso hay una diferencia porque, a ver, somos ingenieros, que somos capaces, somos fríos y calculadores como cualquier ingeniero y yo soy capaz de decir con A más B es C y yo sé cuánto es A, yo sé cuánto es B, sé cuánto va a ser C. Y me muevo sobre un margen, pero ni más ni menos, ¿vale? O sea, así tiene que ser, ¿vale? Y suponiendo esto me muevo más y suponiendo esto me muevo menos. O sea, así tienen que ser las cosas, ¿de acuerdo? O sea, aquí no valen los artes ni las maravillas, no, aquí es la cosa. Entonces, perfecto, Nuria ya lo tiene bien anotado. Entonces, alguien, o bueno, si quiere Nuria o alguien más, le define entonces cuál era el problema que vamos a seguir trabajando. Nos queda, sí, casi una hora, ¿vale? Entonces, en esta hora vamos a seguir a ver si somos capaces de hacer, ¿vale? Y preparar, y vamos a hacerlo, si queréis, en Word, y vais a ir preparando como una slide para prepararlo porque tenéis que convencerme. Entonces, ¿cuál era el problema que yo tenía? O bueno, yo os digo el problema que yo tenía. El problema que yo tenía, que lo ha definido Nuria muy bien, es que yo soy un banco y entonces lo que os he dicho es que yo tengo, bueno, pues estoy aplicando una serie de reglas y estoy aplicando unas reglas por las cuales, bueno, pues encuentro algunas transacciones fraudulentas con la tarjeta. Pues yo digo, imaginar, esto es una invención, vale, pues yo digo, siempre que una transacción se realiza en un intervalo de menos de 2 minutos de la siguiente y se realiza en dos países distintos, yo la catalogo como fraudulenta y doy de baja la tarjeta, ¿vale? Yo qué sé, me lo acabo de inventar, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que eso puede ser que eso genere problemas, ¿vale? Porque al dar de, si no era una operación fraudulenta, alguien se queda sin la tarjeta. Entonces, si no es cierta, lo que pasa es que dices, bueno, con eso estoy pillando el 90% de los fraudes, pero me estoy quedando con algunos que estoy catalogando como fraudulentos y que en realidad no lo eran. Luego la regla no está del todo bien, o sea, estaba bien por lo del periodo, estaba bien por lo de los países, pero necesita algo más para discriminar un conjunto, ¿vale? Que por lo que quiera que sea, a mí se me cuelan y esas no eran fraudulentas. Entonces yo quiero mejorar eso. Y luego, por otra parte, si bien estoy detectando fraude, se me escapa mucho fraude. O sea, detecto, pero estaba detectando, no me acuerdo qué dije. Estoy detectando el 70 o estoy detectando el 60% de operaciones malas, pero se me están escapando otras tantas. ¿Vale? Y entonces, ahora lo que os decía es, yo tengo reglas y lo que yo iba a hablar con vosotros y os decía, no, si lo único que quiero es que yo he oído hablar tanto de Big Data y yo tengo muchos datos, si vosotros, pues me podéis ayudar. ¿Vale? ¿Os acordáis que nos quedamos ahí? Vale, gracias Nuria, porque el silencio es terrorífico en clase, pero no sabéis lo que es estar aquí y de repente es como, pues bueno, aquí nadie me habla. Vale, entonces, ¿qué era la otra cosa que dijimos que teníamos que tener en cuenta? Y si yo no lo había dicho cuando os hablé, que era algo que teníais que identificar, porque que era un problema que yo tenía, o un supuesto que a veces hacemos y que es súper erróneo. ¿Qué nos pasa? Que nosotros pensamos normalmente que ¿qué? Que el fraude y no fraude, ¿cuál es el tanto por ciento? O sea, cuando yo voy a hacer un modelo de clasificación, ¿qué es lo que siempre me gustaría tener? Al 50%, ¿no? Buenos y malos al 50%. ¿Y qué es lo que ocurre en el fraude? Ángel. Que no estaban balanceadas, pero no solo que no estaban balanceadas, Ángel, sino que estaban muy, muy desequilibradas. O sea que a lo mejor teníamos de cada 1000 operaciones una fraudulenta, ¿vale?
¿Eso qué me implica? Eso me implicaba, dijimos el otro día, ¿os acordáis? Que tengo que tener un volumen de datos muy grande, porque como no me den un volumen de datos muy grande, o sea, para que se me cuelen muchos fraudes, porque si no, os dais cuenta que si no me dan muchas operaciones fraudulentas, o sea, muchas operaciones, no se van a colar casi ningún fraude, porque hay muy pocos pingüinos, ¿vale? Hay muy pocas operaciones fraudulentas, con lo cual yo necesito un volumen de datos muy alto para ser capaz de alguna forma de analizar, ¿vale? Fraude versus no fraude. ¿De acuerdo? Bien, pues así las cosas. Vamos a empezar y si queréis, en lugar de empezar a escribir directamente los objetivos o el scope o los deliverables, nos vamos a ir a eso que habíamos visto, ¿vale? Y lo vamos a poner aquí, ¿vale? Que era, ¿vale? El enfoque RAID. Que teníamos que ser capaces de identificar, ¿os acordáis? Mis supuestos, mis dependencias y los riesgos. Y vamos a ponernos en un documento Excel, por ejemplo, vamos, una tabla en la que pongamos, venga, supuestos. Y si queréis los categorizáis. Supuestos sobre los datos, supuestos sobre el volumen, sobre la naturaleza, supuestos sobre desde cuándo me dan los datos. Os estoy dando pistas para que sepáis por dónde tenemos que poner. Venga, empezamos a decir, empezamos a escribir y entonces a partir de ahí vemos cómo lo hacemos. ¿Queréis que comparta un documento Excel y escribamos todo sobre ese documento Excel? Lo comparto para que, sí, pero va a ser mejor si todos escribimos. Si yo, veréis que va a ocurrir, que voy a ser yo la única escribiendo. A ver, y ya os digo, la única manera de aprender a hacer esto es haciéndolo, ¿vale? O sea, no hay una teoría que estudiar, no, esto es simplemente un cambio de mentalidad. Habéis estado haciendo código y ahora en lugar de hacer código, lo que tenemos que hacer, ¿vale? Pues obviamente, ¿vale? Es ser capaces de ponernos a escribir y de hacerlo. Vale, entonces, a ver, nuevo, voy a hacer un libro nuevo. Este libro. A ver, le vamos a poner de nombre RAID, ¿vale? A ver, y ahora yo os lo voy a llevar. Yo creo que con que lo coloque aquí lo abramos desde Teams, ¿no? Ya vale, ¿no? Ay, ¿qué os estoy poniendo? No, esto no. Esto no. Esto no. Vale. Y ahora si lo abrimos, ¿no? Desde aquí. Si todos lo abrís desde ahí, creo que entonces estamos en la copia compartida. Es que si lo abrís en local, pues no. A ver si es verdad que lo veo. Pues yo no. Ah, sí, 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 ya os veo. Que es que llevo un retardo. Vale, lo pongo aquí para que ahora lo vemos todos. ¿Vale? ¿Estamos? Bueno, pues a ver. ¿Qué me ha pasado? Vale, voy a poner una cosa antes de que os pongáis a escribir. Vamos a ponerle cabeceras. ¿Vale? Ah, vale, que estáis escribiendo guarrería. Vale, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a poner aquí. ¿Con qué empezamos? ¿Con los supuestos? Supuesto, ¿vale? O sea que aquí vamos a poner supuesto 1. A ver, supuesto, vamos a ponerlo como si fuera una tabla. Supuesto ID, o sea que el identificador, aquí la descripción, nombre y descripción, ¿vale? Para que tengamos esto bien. Venga, ya os veo, hay muchos ratones, pero que esos ratones se vean que escriben. Venga, S1. Venga, pues empezamos a escribir. A ver si es verdad.
Sí, si el S1, S2 ya lo veo que es lo único que estáis poniendo. Ah, vale, tamaño de los datos. Muy bien. ¿Alguien se ha atrevido? Ya ha puesto tamaño de los datos. A ver la descripción. Porque eso es muy genérico. No sé quién lo ha escrito, Fernán, ¿no? Fernán, tamaño de los datos puede ser en cuanto a volumen, en cuanto a número de atributos, ¿vale? O sea que vamos a ser un poquito, por eso os he puesto nombre y descripción, porque de hecho de eso podríamos tener mucho que decir. Ah, o sea que tú has escrito datos estructurados. ¿Quién ha escrito? Bueno, me da igual, que no, a lo mejor no queréis. Ángel ha sido, ¿no? ¿Quién ha escrito tamaño de los datos? ¿Ángel? Bueno, sí. Ah, digo, si no queréis decirlo, vale, que es solamente para ayudaros, que no es... Vale, entonces, ¿veis lo que quiero decir con tamaño de los datos? Yo lo reformularía y más que tamaño de los datos, yo diría eso. O sea, por ejemplo, en tamaño tenemos que ver periodo en el que se han recogido los datos, número de transacciones, o sea, que tienes que hablar de muchas cosas, ¿vale? O sea, que por tamaño, atributos y entonces pones otra para los atributos e información que tienes sobre los datos. A ver, alguien está escribiendo. Supongo que los datos están balanceados en cuanto a clases. Esto es un documento que yo, cliente, voy a ver con vosotros, ¿vale? Y le digo, pues no lo supongas. Porque si supones eso, es como supones que, pues que vas a hacer, que vas a venir a pintar mi casa y que las paredes están lisas y lo tengo todo de gotelé. ¿Vale? O sea, eso no lo puedes suponer. Tú puedes suponer un nivel de desequilibrio para que yo te diga si más o menos, pero no supongas lo que no puede ser. Porque eso es como suponer que hay marcianos en la Tierra. Dime. Me da igual. O sea, es que una transacción con tarjeta es una transacción. Entonces, si queréis, reducimos transacciones con pago con tarjeta. A ver, supongo que los datos no están balanceados, pero eso, a ver, vale, que es que no, ¿quién lo había escrito? Oscar, ¿no? No. A ver, ¿qué quieres decir con supongo que los datos no están balanceados? Vale, que vamos a tener, vale, o sea, pues o sea, en la descripción vamos a ser un poquito más precisos, ¿vale, Marcos? O sea, porque muy bien, supongo que no están balanceados, entonces decimos, en particular, suponemos que esto. Y podemos, ya en la descripción podemos poner, esto implica, ya lo ponemos para que así luego veamos lo que va implicando, ¿vale? ¿Quién ha escrito? Simplemente porque sepamos qué quería decir, ¿vale? O sea, que no estoy intentando ni mucho menos. ¿Quién ha escrito formato en los lugares en los que se realizan las transacciones? Vale, pero dime qué quiere decir, que es que no, o sea, simplemente para que lo escribamos, para que lo pongamos bien. O sea, vale, pero entonces lo tienes que describir porque eso no significa lo que tú vienes aquí, ¿no? Formato de los lugares en los que se realizan. Entonces lo que estás diciendo es formato normalizado, de alguna forma, lo que quieres decir, ¿no? O sea, lo que dices es que asumes que es un formato normalizado de los lugares, ¿no? Entonces aquí la descripción es, pues eso, tienes que decir, datos de dirección vienen normalizados, no requieren, no requieren tratamiento ni parsing de las direcciones, yo qué sé, ¿vale? O sea, porque eso lo que te estás quitando son operaciones de preprocesamiento, Carmen.
Es más, si yo te lo admito, porque yo lo voy a ver, o sea, yo cliente lo voy a ver y te voy a decir, pues no asumas eso, como en lo otro que lo había leído quizá mal, que igual Marcos lo había escrito bien y yo lo había leído mal, ¿vale? Entonces te voy a decir, pues no, no hay marcianos en la Tierra. Pues aquí lo mismo, ¿vale? Entonces, pero me tienes que escribir la descripción porque digo que no sé qué me quieres decir con eso. Porque daros cuenta, aquí lo estáis escribiendo de alguna forma, el nombre lo estáis poniendo bastante técnico, ¿vale? Con lo cual, a menos que la descripción sea cercana al cliente, recordad quién tiene que comprar esto. Que si voy a comprarme el coche y me hablan de bujías y me hablan de pistones y me hablan de no sé qué, me voy a otro concesionario, ¿vale? Porque no es lo que quiero, ¿de acuerdo? Vale, a ver cómo va la cosa. Que se me ha ido. ¿Dónde está mi Excel? Mi Teams. Se me ha ido mi Teams. A ver, ¿cómo vamos? A ver, dice, los datos no nos vienen en un texto, sino en una hoja de Excel o similar. Vale, eso es que los datos están estructurados. Vale, que venga en una hoja Excel o similar, esto lo ha escrito Fernán. A ver, un Excel como el que estamos haciendo nosotros está muy estructurado. ¿Y cuánto costaría sacar información de aquí? O sea, que tenga columnas o que esté en Excel no implica que está estructurado. Vale, pues entonces lo que tenemos que decir es, vale, pues entonces viene una hoja de Excel similar donde cada columna contiene el valor y no se requiere parsing. O son datos numéricos o datos, ¿vale? O sea, que tenemos que ponerlo exactamente como lo queremos. Porque si no es así, o sea, tú piensas que alguien no técnico, un documento como este dice, sí, sí, yo todos mis documentos perfecto en Excel y tú te crees que te va a venir una tabla como la que tú tienes en mente, de sexo, hombre, mujer, no sé qué, y ahí le vienen, sexo, era un hombre muy guapo. ¿Y qué sacar de ahí? Cuando lo ves te puede dar el soponcio. Y luego tú dices, yo te dije que es que había supuesto. Y cuando ves tu supuesto, dices, viene en una hoja Excel o similar. Y venía en una hoja Excel. Con lo cual no te puedes quejar. ¿Vale? O sea, por eso, a ver, que por eso quiero que lo escribáis, Fernán. O sea, porque no, ni mucho menos os quiero machacar. Quiero que veáis lo que finalmente ocurre porque el cliente no habla nuestro idioma. ¿Vale? Vale. Vale, o sea, muy bien. La explicación que has puesto, Fernán, ¿vale? O sea, esto, tienes un diccionario, tienes un codebook, ¿vale? ¿No? De alguna forma que explica cada variable y que además cada variable está estructurada. Con lo cual, vale, pues es fácilmente, ¿vale? Eso sí, sí que está perfecto. Formato de las transacciones. ¿Lo ha escrito Marina o lo ha escrito Esteban? Esteban, ¿no? Las fechas de las transacciones están en un único formato, ¿vale? O sea, nuevamente que están normalizadas, ¿vale? Veracidad de los datos. Los datos que nos llegan son correctos. A ver, claro, o sea, para que eso ocurra, no sé quién lo ha escrito, Marina, ¿no? Marina ha escrito... ¿Quién ha sido? María, vale. Pues entonces, la veracidad de los datos quiere decir que los datos que nos llevan son correctos. A ver, lo que tienes que decir es, a ver, porque a ver, los datos pueden dejar de ser correctos porque ellos los tengan ya mal o, a ver, se pueden corromper en la transición de su sistema al nuestro, ¿vale? Entonces, para que eso no ocurra, entonces en la descripción tienes que decir los datos, ¿vale? O sea, date cuenta. El cliente comprueba en salida que los datos son correctos, ¿vale? O sea, lo que quiero que veáis es lo que tenéis que poner para asegurar, o sea, el supuesto no es los datos son correctos, porque él te va a decir los datos son correctos, ¿vale? La cuestión es que se pueden corromper cuando hacen el envío desde su banco a nosotros o cuando nos lo llevan, hacen el dump a nuestro disco duro. Vamos con un disco duro, vamos ahí perfectos y nos hacen un dump. Y cuando descomprimimos el dump, pues bueno, como hayamos hecho el envío, ¿vale? Ocurre que ahí se corrompen. Entonces lo que tenemos que asegurar, entonces eso no se lo podemos poner al cliente. O sea, podemos asegurar que él ha comprobado que a la salida el fichero era correcto. Pero luego nosotros, eso no nos quita que nosotros tengamos que asegurar que no se ha corrompido en el trasvase a nuestra base de datos. ¿Vale? ¿Entiendes lo que digo?
O sea, el cliente asegura antes de salir control de calidad de sus datos o algo de esto, ¿no? O sea, eso es lo que tendríamos que decir, María, porque luego nosotros tenemos que asegurar el nuestro, pero por lo menos no tenemos que nosotros poner medidas para asegurar que lo que salió también no se había corrompido allí. Que es que hay veces que hasta eso ocurre, que se les corrompe a ellos y cuando llega ya un lío. Vale que a nosotros se nos corrompa, entonces eso somos culpables nosotros y nada más, pero por lo menos que tengamos un baseline del que partimos. ¿Vale? Moneda de la transacción. O sea, aquí que no sé quién lo escribía, lo que queréis decir es que si pone 5, pone 5 euros. O sea, que va asociada a la métrica, claro, o sea, que no, sí. O sea, que siempre llevamos asociada a la moneda. Vale, o sea, por eso. Vale, a ver, ¿quién ha escrito no existen outliers? Paula. Y ahora yo te digo, no existen outliers, ¿cómo lo puede asegurar el cliente? Ah, bueno, pues Fernán, ¿cómo lo puede asegurar el cliente? De ninguna manera. O sea, a ver, ¿qué es un outlier? Es un valor fuera de rango. Él te puede asegurar que cada atributo por separado, ¿vale? Ellos han hecho control de calidad y no te manda ningún atributo que esté fuera de rango, ¿vale? Para su operacional. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Acuérdate, él integra datos de 3 sucursales. Él no te puede asegurar, ¿vale? O sea, ese es tu labor, no es de él. O sea, igual que no le puedes pedir que no hay nulos. O sea, es como decirle a él, o bueno, que te digan a ti, me da ya las paredes raspadas, ¿sabes? Sí, lo podemos poner, pero te das cuenta, o sea, podríamos ponerlo, que las paredes ya están raspadas, pero pedir que las paredes estén raspadas es que te hace a ti, ¿no? O te dice, tú cubres el suelo, o tú, ¿vale? O sea, cuando un pintor te dice, tú cubres el suelo, tú cubres los muebles, ¿y qué nos gusta? Pues que hay tareas que decimos, bueno, es que esto no sería mío, ¿no? Hasta la limpieza final me gustaría que le hiciera el pintor, ¿no? Que no me deje todo y que yo tenga que limpiar. Pues aquí, en puro rigor, o sea, la comprobación de outliers y también por lo que os digo. A ver, porque pasa de alguna forma como con la pintura. Yo cubro y realmente luego, ¿qué pasa? Pues que ellos tienen que cubrir un poco más porque yo no he tapado cosas que no se me ocurría que había que tapar, ¿no? O sea, el enchufe, el radiador, yo qué sé, ¿no? Entonces, aquí pasa, como os digo, un poquito lo mismo. A ver, ellos podrían comprobar y te podrían decir que cada campo en particular y de cada sucursal, imagínate, no tiene outliers, porque tienen un control de calidad de datos. Pero ¿y tú te fías de un control de calidad de datos de ellos? ¿Sabes? O sea, ¿hasta qué punto? Bueno, hombre, te fías un poco y es como un riesgo grandísimo, porque como te digo, en cuanto integres datos, se pueden generar outliers simplemente por la integración de datos, pues eso, de dos sucursales que son distintas. Y que a lo mejor no son outliers en puro rigor, es que los valores, o sea, tú estás juntando transacciones de España y transacciones de Colombia y lo que para España es un valor dentro de rango, en Colombia a lo mejor no lo es, o en India, ¿vale? O sea, porque los rangos sean distintos. Claro, si estáis poniéndome que son solo transacciones españolas, que alguien me había puesto por aquí arriba, ¿vale? O sea, porque son solo... Pero bueno, a ver, aunque sean solo transacciones de bancos españoles, yo me puedo ir a la India. Y el valor de mis transacciones en la India no son... O sea, cuando yo voy a un restaurante, por mucho que pague, normalmente no pago lo que me voy a un restaurante aquí. O sea, el valor de un burger. Aquí no es el valor de un burger en Londres, ni el valor de un burger en Budapest. ¿Vale? Comprando lo mismo. Con lo cual te das cuenta lo que quiero decir de que es muy difícil asegurar esos outliers cuando tú tienes datos de múltiples procedencias. O sea, a lo mejor outliers de la columna en completo, pero es que un outlier para mí se comprueba no solamente en la columna en concreto, sino que se comprueba con combinación de valores, lo compruebas con a lo mejor solamente por género o solamente por una localización, ¿vale? Entonces, eso va a ser muy difícil, Fernán, que no lo puedan decir, porque en puro rigor, como te digo, estaría nuestra. ¿Vale? O sea, solo porque lo veáis, lo que es, o sea, es como eso, pues nos piden que tapemos nosotros las puertas y ventanas. Y decimos, jo, pues lo voy a hacer mal, ¿vale?
aunque tengan un sistema de calidad de datos, un sistema de calidad de datos para base de datos operacional. O sea, recordar, los datos pueden ser perfectos para las operaciones. O sea, Telefónica está facturando a final de mes. El hospital está poniendo los tratamientos y la gente se está curando. Y los datos, para sacar análisis de ellos, es muy difícil. ¿Vale? Porque los datos no están preparados para ser analizados. Entonces, ¿cómo quitas un outlier? Pues a ver, esos datos, el médico cuando lo ve, pues dice, los datos él cree que los tiene perfectos. Ahora, cuando los vamos a analizar, nos damos cuenta que para poder sacar patrones, esos datos requieren mucho, mucho tratamiento. Pero para la operación del día a día eran perfectos. Los datos de nuestras notas, si cogemos la base de datos de la universidad, es perfecta para generar los expedientes, para todo. O sea, ahí no hay ningún problema, nadie se queja. Si yo voy a calcular patrones, seguro que habría problemas de outlier, seguro que habría problemas de repetidos, seguro que habría problemas, ¿vale? De un montón de cosas. Pero porque los datos son perfectos para el operacional. O sea, tú tienes un control de calidad para el operacional. Cosa distinta es que ahora con el dato quieres hacer otra función que es decisional. Y ahí tienes unos requisitos de calidad distintos. ¿Vale? Por eso tú puedes decir ha pasado un control de calidad. Eso te asegura que por lo menos los datos, pues hombre, hay ciertas cosas que ya no te van a pasar. O sea, eso es verdad, que si a ti te dicen que ha pasado un control de calidad, o sea, yo te digo, si a mí me dices datos de un sistema financiero o datos de un hospital, pues sé que van a estar casi seguro mejor los del financiero que los del hospital. Porque en unos escriben, en otros no, unos están muy regulados, los otros no están tan regulados, ¿vale? Entonces, bueno, pues digo, en este me va a costar en general más trabajo que en este otro. Claro, si del financiero me dice me van a dar los tweets, pues digo, por mucha calidad que haya pasado, ¿qué pasa? Pues ya sé, o sea, eso es lo que quiero que veáis, que solamente con saber de qué tipo de datos empecemos a pensar y empecemos a ver qué problemas vamos a ir teniendo, ¿vale? A ver, los datos nos vienen completos y no falta alguno, y si nos falta alguno, tiene una razón. O sea, ¿eso qué quiere decir? Ah, que cuando vea un nulo, o sea, ¿esto es de Fernán también? Vale, pues explícanos. Vale, o sea, que si no lo tengo, vale, fenomenal. Y ahora yo, como te digo, junto, ¿vale? Las transacciones que se han hecho en nacionales de tarjeta con las transacciones que se han hecho internacionales, ¿vale? Y yo sé que de las transacciones internacionales, ¿vale? Sé que se recogen todos los datos y si no se recoge el dato, viene documentado el por qué no está recogido el dato, ¿vale? E igualmente de las nacionales. Ahora, al juntarlas, hay atributos que tienes de las nacionales que en las internacionales no recoges y al revés. Quien te dice eso, en las transacciones cuando son transacciones en un comercio, se recogen ciertos datos que no se recogen cuando son transacciones en un restaurante. Cuando son transacciones por la mañana, se recogen ciertos datos que no se recogen si es después de las 8 de la tarde. ¿Por qué es así? Porque el negocio es así. Y ahora yo te digo, todo tiene un motivo, pero al juntar los datos, o sea, las transacciones locales, ellas solas, cuando hay un blanco lo tienes claramente. Las internacionales, cuando hay un blanco lo tienes claramente, pero cuando ambas las juntas, estas se te quedan con unos blancos y estas con otros, simplemente porque, no por nada, sino porque estas son nacionales y estas internacionales. Y eso no está apuntado, Fernán. ¿Vale? O sea, por lo menos, vale, o sea, lo que digo es hasta dónde va a llegar tu supuesto, ¿vale? O sea, lo que quiero que veas es, por lo menos no tienes datos, ¿vale? O sea, sabes que los nulos que se van a generar son todos los nulos que vas a generar tú en la integración o que se han generado en la integración, ¿vale? O sea, quiero que lo veáis. Sí, que obviamente vas a tener nulos, pero que tú vas a ser capaz de interpretar. ¿Vale? Que van a ser no aplicables normalmente, ¿vale? Pero que los tienes que identificar, porque a ver, esto que yo te estoy diciendo y que es tan fácil, ¿vale? Cuando a ti te dan los datos, de repente tú te habían dicho estos, ¿vale? Y te dicen, sí, pues no hay nulos y están bien informados. Y cuando tú abres el fichero y miras para una determinada variable el número de nulos, de repente ves un 10% de rellenos. Y dices, ¿y esto por qué?
Y unas veces es porque eran valores, porque es transacción nacional, otras porque se ha hecho por la mañana, otras, o sea, que no es obvio, porque tú no sabes dónde se generó el nulo, porque a ti te dan luego todas juntas. O sea, lo que quiero que veáis con eso es que ese supuesto no te quita de nulos. O sea, te ha quitado unos cuantos nulos, pero no te quita la existencia de nulos. Los nulos se generan porque, a ver, cada señor te dice que en cada transacción ella en sí misma no genera nulos. Es como cuando yo me hago un análisis de sangre, no genero ningún valor nulo. De todo lo que me ha pedido el médico, se rellena. Pero es verdad que lo que me pide a mí el médico es distinto de lo que te pide a ti. Con lo cual, cuando tú juntes mi registro con el tuyo, ¿vale? Que es lo que te estoy tratando de hacer ver. O sea, tú le preguntas al médico y dices, ¿vienen del laboratorio valores nulos? Y él te dice, no, siempre todo lo que pido viene relleno. Y tú dices, qué bien. Pero ahora yo te digo, cuando juntas lo que le has pedido a Ernestina con lo que le has pedido a Ana, que una venía por prueba de COVID y otra venía por prueba de embarazo, pues resulta que no tiene nada que ver lo de una con la de otra. Y ya ha generado nulos. ¿Vale? O sea, lo que quiero, a ver, que no quiero ni mucho menos poneros el mundo patas arriba. Lo que quiero que veáis es cómo es el mundo de los datos. Porque lo tenemos que saber, ¿vale? O sea, ¿lo entiendes, Fernán, ahora? Vale, genial. Vale, a ver, ¿qué más? Que yo estaba viendo aquí cosas muy interesantes. A ver que igual me he saltado alguno de aquí arriba. Es que como no se me actualizan, nos vienen, supongo, cantidad mínima de casos de fraude. A ver, supongo cantidad mínima de fraude, que esto quién lo ha escrito. Para poder realizar nuestro modelo necesitamos que haya un número suficiente de casos. ¿Quién ha escrito esto? A ver. Vale, no, bueno, me da igual, que simplemente para que lo interpretemos, ¿vale? Ángel, ¿eres? Vale. O sea, a ver, lo que te digo es, palabras como número suficiente, ¿vale? En un contrato no significa, acuérdate que no significa nada. Yo entiendo que ahora lo ponéis porque, a ver, como no conocemos mucho, pues somos incapaces de decir, ¿vale? Pero cantidad mínima y número suficiente son valores que no sabemos lo que significa, que para ti cantidad mínima son 5 y para mí cantidad mínima son 5.000, ¿vale? Entonces, cuando tú dices, es que no cumplía mis supuestos, dices, sí los cumple, porque tú estás interpretando una cosa y yo estoy interpretando otra, ¿vale? Entonces, recordar que tenemos que ser, o sea, simplemente es porque tenemos que ser muy rigurosos. Recordar, no vale que para el verano va a haber una cantidad suficiente de gente vacunada. No, ¿vale? O el máximo, perdón, el máximo de gente vacunada, porque eso no nos satisface, porque yo no voy a estar vacunada, ¿vale? Ni vosotros vais a estar vacunados, ¿de acuerdo? Luego acordaros, la cantidad máxima de gente vacunada no nos vale. Queríamos saber exactamente, nos hubieran debido decir, van a estar vacunados tales, tales, tales y tales. Y ya nos hubiéramos quedado perfectamente contentos. Lo hubiéramos comprado, fenomenal. Lo que pasa es que aquí no había nada que comprar, es lo que hay, ¿vale? Pero cuando tú vas a vender, obviamente tienes que darlo bien, bien explicado, ¿de acuerdo? Bien, moneda de la transacción, que es que todas las transacciones traen. Sí, dime. Ángel. Claro, pero tú sí puedes decir, o sea, tú puedes decir, si el número de transacciones, o sea, tú puedes decir, si el tanto por ciento de transacciones presente en los datos es de un 1%, ¿vale? Pues entonces necesito al menos que se me den, pues calculas y dices, a ver, de 100 me quedaría uno, con lo cual con 1000 ya tendría 10, pues empiezas a calcular y entonces dices, viendo el número de atributos, que aquí nadie me está hablando de cuántos atributos tenemos, ¿vale? Nadie me está poniendo supuestos de tengo información de, posiblemente, porque como no somos financieros, si se hubiera puesto datos de clínica, ahí nos metemos todos a meter valores. Pero como es de finanzas, no sabemos, no tenemos ni idea de lo que se va a pedir de la transacción. Entonces, dependiendo del número de atributos que tengamos, os acordáis que para no incurrir en curse of dimensionality, pues pienso, necesito al menos 1000. Entonces, si necesito al menos 1000 casos de fraude, ahora multiplica por 1000 el número de transacciones que necesitas. O sea, ¿ves cómo calcularías? Claro, que te pueden decir, pues no lo vas a tener. O sea, que eso te pueden decir y decir, bueno,
claro, como tú quieres hacer el proyecto, ¿te acuerdas de lo que decíamos el otro día? Pues llego yo y quiero un moño gordísimo y dice la peluquera, pues no te lo voy a poder hacer, pero como quiere que yo salga de la peluquería con moño, que me ponía el postizo, ¿no? Para que hacer negocio. Pues aquí, si nosotros, claro, lo ideal sería que yo llegara a tener 1.000.000 de transacciones. A lo mejor lo tiene, o sea que a lo mejor podemos llegar a que lo tenga. O en lugar de 1.000.000 podemos calcular por volumen. Si yo sé cuántas transacciones está realizando el banco al día, pues le digo necesito las transacciones de al menos tanto periodo de tiempo. O sea que hay muchas maneras de pedir ese 1.000.000, entre otras cosas porque 1.000.000 y dependiendo, o sea, hay veces que también no solo me va a interesar que sea 1.000.000, sino que sea 1.000.000 distribuido a lo largo del tiempo para que el patrón de fraude haya cambiado, o al revés, no quiero que el patrón de fraude haya cambiado, entonces quiero 1.000.000 de los últimos 5 días, o quiero 1.000.000 distribuido en 5 años. O sea que dependiendo también de cómo yo voy a calcular o de cómo sé que varía el fraude, puedo quererlo a lo largo de mucho tiempo o muy poquito tiempo para asegurarme que el patrón ahí estaba fijo. ¿Vale? Porque eso es otro supuesto que no estáis poniendo. O sea, tenemos que pensar si cambia el modelo de fraude o no cambia el modelo de fraude. ¿Vale? O sea, que eso es algo, ¿vale? Que vamos a tener que pensar. ¿Vale? Espera, perdón un momento. Vale, perdonad. Vale, entonces, como os digo, ¿vale? O sea, tenemos que pensar porque si, como os digo, si imaginar que el modelo de fraude cambie muchísimo. Si el modelo de fraude cambia muchísimo, eso quiere decir que el patrón que yo tenía, imaginar, el año pasado no es el que yo tengo este año, con lo cual para sacar el fraude necesito transacciones de periodos fijos para que realmente, o de muchos periodos, para que detecte dónde ha mutado ese fraude. ¿Vale? O sea, ese es otro supuesto que tenemos que poner. Supongo que el patrón de fraude no cambia o supongo que el patrón de fraude cambia cada X tiempo. Consecuentemente necesito al menos tantas transacciones de todo ese periodo o distribuido en todo ese periodo. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Ángel. Vale, vale. Bien, los datos recibidos cumplen los términos legales. A ver, esto lo ha escrito Nuria, vale. Los datos que recibimos por parte del banco son, o sea, cumplen, entiendo, no son, cumplen los términos legales y los derechos personales. No tendremos que ocuparnos por poseer datos de clientes. O sea, a ver, Nuria, ¿nos explicas? O sea, lo que estás queriendo decir es que vale, o sea, lo que estás diciendo. Vale, o sea, justamente, bueno, igualmente que también, o sea, eso pasa con los datos de medicina, o sea, aunque no sean datos de cliente Robinson como tú dices, el problema es que si el cliente no ha dado consentimiento a que el dato se utilice, hay ciertos datos que para ciertas cosas no se pueden utilizar, o sea, porque tú los datos se los has dado al banco para ciertas cosas, no para otras. O sea, entonces si tú no diste tu consentimiento, eso es como en la web ahora las cookies, ¿vale? O sea, si tú no das tu consentimiento explícito, tú no tienes, o sea, no pueden utilizarlo. ¿Vale? Con lo cual, lo que podemos decir es, bueno, más que los datos recibidos cumplen los términos legales, sí, o sea, la normativa legal en cuanto a ética, privacidad, o sea, con eso lo que estamos diciendo, vale, eso lo que quiere decir es, a ver, que tenemos, porque eso genera una dependencia, es que han pasado por el comité de ética, ¿no? O sea, que el comité de ética del banco ha asegurado, del banco o de la empresa en donde quiera que estemos, ha asegurado que los datos pueden salir. Porque claro, tú dices, hombre, luego tú te lavas en esto y dices, hombre, es que yo supuse que ellos lo habían hecho bien. Eso es como, bueno, a ver, cuando te dan un hijo y tú llegas al hospital y tú no ibas embarazada. Hombre, es que yo supuse que era mío. Hombre, pues mucho suponer, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo mismo. Tú no puedes suponer, ¿vale? Porque aquí ladrón que roba ladrón es otro ladrón. No es, ¿vale? O sea, que no es, si ellos lo están haciendo mal y tú lo haces mal, tú mal. O sea, no, con lo cual sí, efectivamente, muy bien, que Nuria nos pone ahí, nos recuerda que tenemos que cumplir con toda la legislación vigente, que también no solamente es en cuanto a recordar, en cuanto a ética y privacidad, sino en cuanto a transferencia y análisis de datos, y eso lo tenemos que tener en cuenta nosotros, porque cuando nos den los datos tenemos que asegurarnos, ¿vale?, que se cumplen, o sea, que esos datos se habían recogido para realmente
los objetivos que estamos haciendo. O sea, hoy alguien me preguntó, ¿vale? O sea, alguien en el laboratorio donde estamos, entramos con tarjeta, ¿vale? Entonces esa tarjeta sirve para entrar, o sea, como una llave. Es verdad que ese registro queda en un sitio, pero nadie, a mí ni a ningún empleado, ¿vale?, nos ha pedido decir, vamos a recoger los datos para analizar cuando tú vienes, ¿vale? Entonces, a mí pueden utilizar esa tarjeta, o sea, como te digo, esa tarjeta se utiliza y yo sabré mi puerta y fenomenal. Y esa tarjeta se puede utilizar para que a mí me dejen entrar o no me dejen entrar. Pero lo que no puede hacer, ¿vale?, el sitio donde yo estoy entrando con la tarjeta, es ahora analizar y decir, oye, que es que tú en el COVID está viniendo muy poco, o es que está viniendo solo por las mañanas, o es que solo vienes por las tardes. Eso no lo pueden hacer, porque yo no le he dado derecho a que analicen los datos, ¿vale? O sea, ellos podrían analizar, pero, o sea, no tienen derecho, porque yo no les he dado derecho a que sean utilizados para eso. O sea, no es para el seguimiento de la tarea del empleado. Igual que los mails, cuando tú en una empresa estás y tienes, bueno, pues te sientas en una mesa, que ahora las mesas pueden tener un sensor y saber cuánto tiempo estás sentado, o puedes saber cuándo reservas una reunión para videoconferencia. Una cosa es que tú lo reserves y tú sabes que lo estás reservando y se sabe para eso, pero nadie te ha hecho firmar, a menos que lo haya firmado, un consentimiento, que los datos se van a utilizar para ver tu rendimiento. Entonces, a menos que tú lo hayas firmado, esos datos no podemos utilizarlos para ver el rendimiento, ¿vale? Es que alguien me decía que se había dejado la tarjeta y que si eso le iba a influir como en su rendimiento de todo el mes. No le puede influir, porque esos datos no pueden, o sea, han sido recogidos solo, vamos, que se recogen para nada, porque en realidad para lo único que se recogen es, o sea, se recogen porque lo recoge el sensor, pero en realidad no puedes recogerlo. O sea, lo puedes recoger, pero no lo puedes analizar, ¿vale? O sea, tú lo tienes, pero de ahí a que lo puedas analizar para otro uso, es un uso secundario que no era el uso para el que eso se recogió. Luego, mucho cuidado con para qué fueron los datos, que es lo que pasa cuando tú vas al médico. Tú das los datos al médico, ¿para qué? Para que te cure, pero no estás asumiendo que luego alguien va a hacer un proyecto. Que nos puede parecer muy bueno hacer un proyecto para que luego la ciencia avance, pero la realidad es que yo le he dado el dato al médico porque quería que me curara. Luego, si van a utilizar mi dato, se necesita mi consentimiento, ¿vale? Quien dice el médico es como cuando vosotros a vuestro reloj Apple Watch le dais tantos datos de tantas cosas. Se los dais porque queréis que lo guarde, pero no para que lo analice y lo junte con otras cosas, ¿vale? Y lo venda a un tercero. Con lo cual, mucho cuidado con esos consentimientos, ¿vale? O sea, tiene que haber un consentimiento, con lo cual no es solo que dices, sí, yo cumplo la GDPR porque yo, fíjate que los datos te los transmito bien anonimizados, los datos están anonimizados, pero los datos fueron recogidos sin consentimiento y ahí esos datos nos metemos en un problema, ¿vale? O sea, mucho cuidado, porque me alegro, Nuria, que hayas sacado este aspecto, que bueno, no es que vayamos a dar aquí el curso de ahora de ética y privacidad, pero es verdad que es muy importante, porque como yo os decía, y de hecho ahora mismo hay muchos proyectos, ¿no?, que se dicen, bueno, pues ética by design. O sea, porque es que claro, no es la ética, como yo os decía el otro día, de si es ético, y ya no solo si es ético o no coger el dato, solo si es ético o no que esté anonimizado, si es ético o no que salga el resultado, más luego, o sea, porque mucha gente dice, ¿es ético o no que el coche conduzca solo? ¿Es ético o no que el coche atropelle a uno o a otro? No, si no es la cuestión eso, es los datos que se recogieron para tomar y quien decidió la calidad del modelo, ¿todo eso está realmente analizado y es ético cómo se ha realizado el proceso? O sea, porque a lo mejor nadie ha mirado las accuracies, nadie ha mirado no sé qué, y como os digo, bueno, pues el coche pilla a quien tenga que pillar, porque donde creíamos que en un 80% esquivaba todos los objetos, pues es que no los esquiva nada más que en un 5%, y entonces el coche va pillando por todas partes, ¿vale? O sea, que ese es el problema que tenemos, o sea, que la ética va mucho más allá de que mucha gente quiere simplemente privacidad de los datos o anonimización de los datos, va mucho más allá, y por eso es muy importante que lo hayamos puesto aquí, ¿vale? Lo tenemos entonces claro, vale, a ver, os decía que me faltan, o sea, aquí me habéis puesto muchas restricciones que tienen todas que ver, bueno, no me habéis puesto, o sea, yo pondría aquí, ¿vale?, cosas con respecto al periodo, ¿vale?, en que hemos recogido los datos, periodo, ¿vale?
perdón, número mínimo de transacciones requeridas por periodo, que el periodo puede ser por día, por año, por mes, como os decía, ¿vale? ¿Qué más podemos tener? Podemos tener, ahora os digo, a ver, no me estáis poniendo supuestos en cuanto a la información que recogemos de cada transacción, ¿vale? O sea, eso es fundamental, o sea, decir, voy a tener información de la fecha, el lugar, o sea, como mínimo, decir aquí, supongo que como mínimo, pues tengo lugar, porque lo estabais asumiendo, o sea, porque fijaros que me poníais que la fecha estaba normalizada, que el lugar estaba normalizado, y luego estabais suponiendo que esa información la teníais, pero la estabais suponiendo, pero no lo estabais escribiendo, ¿vale? Entonces, que tengo como mínimo el lugar, que tengo información de la fecha, que tengo información de la cantidad, porque también me estabais poniendo la moneda, ¿vale? O sea, os dais cuenta que estabais asumiendo eso sin ponerlo explícitamente. Y ahora, el número de nulos que admitís, ¿vale? Tiene que ir en relación a cada uno de los datos que estáis poniendo aquí. O sea, porque el atributo existe, pero luego el atributo no viene nada más que en un 10%. Sí, hay muchas veces que me dicen, sí, yo recojo el lugar, la fecha, la cantidad. Luego hay, bueno, no, es que en el 10% de las estas no se recogía porque no era necesario, no, es que en esta lo hemos perdido porque hubo problemas con no sé qué sistema, porque por problemas de anonimización se quitó, porque no se guardó el archivo, yo que sé por qué, ¿vale? Luego esto lo tenemos que tener también en cuenta y poner todas esas restricciones. A ver, ¿qué más se nos ocurre? O sea, hemos visto en cuanto a los atributos, hemos visto en cuanto al periodo, hemos visto en cuanto a la variabilidad, porque hemos visto el número mínimo de... O sea, la variabilidad es fundamental, que se tiene... O sea, tenemos que tener variabilidad. Si no tenemos variabilidad, no hay, ¿vale? No hay valor. Vale. Y luego ahora los supuestos, o sea, es que nos dan información, o sea, porque vale, ya con esto vosotros sois capaces de decir qué es lo que importa, o sea, pensar que nosotros somos capaces de pensar que solo con esa información que me dan las transacciones y yo ya soy capaz de sacar un modelo de que predice si es fraudulenta o no, ¿no creéis que es mucho? O sea, ¿no creéis que a lo mejor necesitamos información de índices económicos que se calculen con los valores que vienen de las transacciones y que sean los que luego influyen en si era fraudulenta o no, y no necesariamente, porque a lo mejor no es el valor, ¿no?, de la transacción, no es, o sea, ni la cantidad, ni el valor, ni la ciudad. La cuestión es que una transacción es fraudulenta cuando anteriormente a ella y en menos de X tiempo ha pasado no sé qué, o cuando en un periodo de no sé cuánto tiempo ha habido más de no sé cuántos países. Luego no es ella en sí misma sola, ¿no? No lo sé, o sea, estoy aquí diciendo yo un supuesto también. ¿Creéis que solo depende de cada una o que va a depender de más? O sea, que no depende de los atributos per se que vienen recogidos, que posiblemente no son más allá del lugar, la fecha y la cantidad. ¿No? No depende. ¿Vale? Pero si no depende del lugar, la fecha y la cantidad, ¿cómo vas a saber? O sea, yo tengo el lugar, la fecha y la cantidad, y luego tengo si es fraudulenta o no. Ahora, cuando hacéis un modelo, lugar, fecha y cantidad no predicen nada. Porque posiblemente ni el lugar, o sea, no es que una transacción hecha en Puerto Llano por la mañana de 30 euros sea fraudulenta. La cuestión es que una transacción hecha en Puerto Llano de 30 euros, después de otra hecha en Madrid en menos de 3 segundos y después de otra hecha en Puerto Rico, ¿vale? O sea, posiblemente es algo así. Pero para poner eso necesitáis agrupar las transacciones por clientes y a cada transacción ponerle, por ejemplo, información de la transacción inmediatamente anterior, lugar de la transacción inmediatamente anterior, ¿vale? Cantidad de la transacción inmediatamente anterior, número de transacciones en la hora anterior, realizadas con esa misma tarjeta. O sea, ¿no os dais cuenta que no depende solo de que a lo mejor tú solo tienes 3 atributos? Esto es como tú tenías la altura y el peso, pero nosotros generábamos luego el índice de masa corporal, ¿no? Que era a lo mejor de lo que dependía el que una persona estuviera sana o no. No de que yo pese 40 kilos o de que yo mida 1,50, sino de que mi índice de masa corporal esté en 13 o esté en 18. ¿Vale? ¿Lo veis?
¿Entendéis lo que digo con esto, Ángel? Entonces, lo que quiero que veáis con esto es que necesitamos, ¿vale? Información financiera. Supongo que tengo información financiera y no sé si la información financiera me la dan, o sea, o la tengo o tengo mis expertos, o sea, de información financiera de lo que es, o sea, claro, o sea, porque el fraude ni siquiera en todas las entidades tiene por qué ser igual. O sea, a ver, lo que quiero decir es, el fraude en tarjetas tendrá unos patrones, que el fraude que me decís en otras transacciones tendrá otros patrones. Entonces, a lo mejor hay información o índices, ¿vale? Que marcan, o sea, ese índice de número de operaciones realizadas con esa tarjeta en la hora anterior. Índice de, ¿sabes? O sea, esto es lo que quiero decir, ¿vale? De índices financieros interesantes. Voy a poner aquí. ¿Por qué? Porque os digo, si esos índices solo tienen que ver con la tarjeta en sí, pues tienen que ver con los datos que me van a dar y no tengo dependencia de nada. Pero si esos índices dependen, imaginar que el índice de, yo qué sé, pues que cuando el euro está muy alto, estoy diciendo algo por decir, ¿vale? Cuando el euro está muy alto, entonces el que el número de transacciones realizadas en Europa de más de no sé cuánto, eso empieza a ser un índice de que podría ser fraudulenta. Pero cuando el euro está muy bajo, pues no, porque no suele ocurrir eso, yo qué sé, porque pase algo de eso. Entonces, si yo necesito valores de que el euro esté alto, que el euro esté bajo, que suba la bolsa, que baje el índice IBEX, que suba el no sé cuál, ¿vale? Yo necesito más datos que o me los va a proporcionar el propio banco o los voy a bajar de Google. Si yo los voy a bajar de Google, fenomenal porque no dependo de nadie. Pero si me los tiene que proporcionar el propio banco, o sea, porque a lo mejor depende el ratio ese de cuando una operación es fraudulenta, es que en ese banco, pues esas tarjetas, yo miro cuál es el índice de operaciones que se realizan en el extranjero en el minuto anterior y oye, los clientes de este banco es que son muy internacionales y están todo el rato haciendo transacciones. Entonces, pues el patrón ahí no es el mismo que a lo mejor en otro que son clientes más locales. Entonces, si depende de los propios datos del banco o el banco tiene unos índices y me los tiene que dar, entonces depende de más datos. ¿Vale? O sea, que no penséis que los datos en sí solitos, hay veces que ellos solos no me sirven, sí, son la base, pero daros cuenta que ellos solos, como te digo, es que a lo mejor solo tenemos de la transacción lugar, fecha y cantidad. O sea, porque no tenemos por qué tener nada más. Porque de una transacción que se va a recoger, pues como de una llamada de teléfono, número que entra, número que sale, hora de entrada y hora de sale. Y ahora, para saber las llamadas que son, yo qué sé, de qué tipo, no sé qué, tú puedes ver, o sea, el patrón de llamadas, el patrón, pero poniéndole mucha más información a esa llamada. Que por eso hay preprocesamiento. Porque hay que enriquecer los datos. Pasa que cuando me dan un fichero de datos para analizar ya preparado, a mí ya me viene la transacción con toda esa información. Pero la transacción en sí, del operacional, no ha recogido nada más que el lugar, la fecha y la cantidad. No ha recogido nada más. Como cuando tú haces una transacción en Mercadona, pues ¿qué recoge? Pues el número de ticket, el producto y la cantidad y el precio. No recoge nada más. Que luego tú le puedes poner muchas más cosas. Porque claro, tú puedes analizarlo y por la categoría del producto, pues como aquí, la cantidad y puedes poner si el lugar, si tienes el lugar, si es de qué tipo de consumo, si tienes, o sea, todo eso, ponerle si era de lujo, si no era de lujo, si es de, o sea, todo ese tipo de cosas se lo puedes hacer, o sea, se lo puedes poner. ¿Lo entendéis? ¿Sí? ¿Lo habéis visto hasta aquí entonces cómo hemos puesto los supuestos? O sea, posiblemente los supuestos es la parte más importante porque ahora ya teniendo estos supuestos somos capaces, bueno, las dependencias sería lo siguiente que tendríamos que poner. O sea, de qué depende y entonces, claro, pues no puedo hacer, ahora empiezo a revisar aquí y entonces, pues no puedo hacer el modelo mientras, como tengo los datos muy desbalanceados, mientras, o sea, no podré aplicar cualquier algoritmo, sino que tendré que aplicar algoritmos con técnicas de desequilibrado, ¿vale? Como no hay nulos, bueno, pues entonces tendré que solamente aplicar técnicas de nulos que no son por imputación, que son por entendimiento de dónde están los nulos. Así me voy poniendo las dependencias y eso va a hacer que cuando yo me vaya a hacer en la estructura de trabajo, ese plan de trabajo, yo ya voy a saber qué tareas voy a tener que realizar y qué tareas no tengo que realizar. ¿Vale? O sea, en ese análisis de datos, ¿lo veis? O
sea, porque me estoy dividiendo mucho, estoy entendiendo mucho mi problema. Y ahora, cuando ese objetivo que nos había definido Nuria, que era encontrar o reducir ese 10%, pues entonces ahora digo, vale, es un modelo de clasificación, ahora ya no digo teniendo en cuenta la fecha y la cantidad, sino teniendo en cuenta el índice bursátil no sé cuál, no sé cuál y no sé cuál, que genero de no sé qué manera, que luego serán tareas que yo tengo en el preprocesamiento, ¿vale? Y entonces digo, y como voy a conseguir tanto, con esto voy a conseguir, o sea, tengo que llegar a decir la manera, os acordáis el otro día, de que yo con un 80% en mi modelo, si yo lo hacía sobre cuántas transacciones, en cuánto tiempo, conseguía mi objetivo, que era lo que yo estaba viendo, ¿vale? Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar hoy por hoy aquí, ¿vale? Que yo llevo mucho tiempo hablando y vosotros escuchándome. Los supuestos entonces se nos han quedado claros. Los vamos a dejar ahí para que los tengáis y el próximo día vamos a seguir poniendo dependencias. El próximo día no vamos a... O sea, el próximo día va a seguir Antonio porque yo tengo... Bueno, es que tengo otra reunión y entonces, bueno, pues para que vayamos intercalando, pues vais a continuar con Python,